En este momento nos acompaña el máster Juan Pablo Medina. Él es ingeniero civil de la Universidad de Cuenca, Master of Science Civil Engineer en estructuras en la Universidad de Minnesota. Ha realizado investigaciones en rock and wall, muros oscilantes y rehabilitación de mampostería estructural. Participó en American Concrete Institute ASI 2015 FRP, Composites Competition Structure, Type 2. Category, primer lugar, Kansas, Estados Unidos. Nos presenta el tema Diseño Sismo Viga Columna. Le damos una cordial bienvenida al máster Juan Pablo Medina y le cedo el espacio para su presentación. Buenos días con todos, me pueden escuchar. Muchas gracias por la invitación a este evento. Es de mi honor compartir con ustedes un poco los conocimientos que he adquirido en esta maestría, que lo he hecho en los Estados Unidos. Y también quiero felicitar temas muy importantes que me parecen vitales para el diseño sismo resistente. Toco un tema de la mampostería que también me parece muy interesante y bueno, lo que les voy a presentar hoy día es el diseño sismo resistente del nudo viga columna. Eh, Pueden ver mi pantalla en este momento, ¿me confirman por favor? Sí, ingeniero, sí se ve su pantalla. Ok, muchas gracias. Bueno, estaban tocando el tema de la mampostería y casualmente en las investigaciones que hacía en la Universidad de Minnesota, quería averiguar un poco más sobre este tema. Comencé a revisar muchos papers y justo me salió uno de la Universidad Nacional de Chimborazo, en el que estudiaban en el 2017 muchos casos sobre la mampostería. Me llamó la atención mucho este ciclo de conferencias que están haciendo, eh, por lo que también decidí compartirles este tema que es muy importante, el diseño sísmico de nudos de viga columna. Vamos a hacer una comparación de los códigos, entre los códigos del ACI, el código europeo y el código neozelandés. Yo siempre cuando estudiaba en la Universidad de Cuenca, cuando era estudiante de pregrado, usábamos básicamente el código ACI, pero siempre me preguntaba qué había más allá del código ACI. ¿Qué están haciendo los japoneses? ¿Qué están haciendo los europeos? ¿Qué están haciendo los en Nueva Zelanda? Y bueno, comencé a revisar un poco más para ver qué bases tienen ellos, en qué se basan sus códigos para hacer su normativa, por lo que les voy a mostrar un poco de lo que he averiguado y de lo que conozco de ese tema. Los códigos que vamos a revisar en esta presentación para el diseño sísmico de nudos entre viga y columna es el ACI, el primero es el 31819, tenemos el capítulo 18 para nudos, para columnas y para vigas sismos resistentes. Tenemos el ACI, el 352 del ER02. Este es un código que se dedica exclusivamente al diseño de la viga columna. Tuve la suerte de que mi profesora que me enseñó esto, Catherine French, es miembro de ambos comités que editan esta normativa. Por lo tanto, tuve la oportunidad de desarrollar esta presentación junto con ella. Además, vamos a comparar con el Eurocode del 8 y vamos a comparar con la normativa neozelandesa, el NZS del 2006. Esos son los tres códigos que vamos a comparar el día de hoy y vamos a hacer una breve comparación en qué se basa cada método y qué es lo que nos ofrece cada normativa. Como un resumen, como un breve resumen, podemos decir que los tres códigos buscan satisfacer los requisitos de resistencia primero y de utilidad, como nos mencionaban en la presentación anterior. Esto para proporcionar un confinamiento adecuado y prevenir fallas de adherencia y de corte.
Como primer punto tenemos que la filosofía del ACI, lo que siempre mencionan si ustedes leen el código ACI, es que el nudo pueda resistir las fuerzas cortantes específicas si el hormigón dentro del nudo está adecuadamente confinado. Es decir, el hormigón que está dentro de los estribos esté adecuadamente confinada, entonces este confinamiento va a permitir que se resistan estas fuerzas cortantes. ¿Qué dice más o menos del Eurocódigo 8? El Eurocódigo tiene como objetivo dar suficiente ductilidad y evitar un pandeo local de las barras. Esto para, uno, evitar las fallas frágiles y los mecanismos de falla indeseables como las rótulas plásticas en las columnas, como nos mencionaban en la presentación anterior, y las fallas por constante, que es una falla frágil que no queremos en nuestro diseño. Tenemos el código neozelandés, y este código neozelandés es un código muy estricto, a mi criterio. Se basa en la prevención de fallas de adherencia, uno que le llamamos en inglés bond failure. Es una falla prematura y además tiene el objetivo del control efectivo de un plano de falla a tensión que se extiende desde la columna de la esquina de la junta hasta el borde diagonal opuesto. Es decir, dentro de esta zona confinada hay una parte que está con presión, que vamos a ver en un gráfico, y hay otra parte que está a tensión. Entonces, esta parte de tensión vamos a tener que controlarla para que no se produzca una falla en este sentido. Esto va a quedar más claro cuando veamos una imagen y les explique directamente cómo funciona, qué está pasando dentro del nudo. ¿Cuáles serían los enfoques de diseño? Los enfoques de diseño como criterio tenemos que los códigos, pese a que las cargas siempre son bidireccionales en ambos sentidos, se asume que se considera la carga en una sola dirección. O sea, se asume implícitamente una relación de interacción elíptica para la carga biaxial. Esto tengan claro, ya el código implícitamente está asumiendo la carga biaxial. Nosotros directamente aplicamos las fórmulas que nos está dando el código. Tenemos el otro punto que es muy importante, que es el nudo. El nudo debe ser más fuerte que los miembros adyacentes. Es decir, tiene que haber una columna fuerte, viga débil, lo que siempre se dice. Prevenir el mecanismo de falla local. ¿Y cuál es el procedimiento de diseño? ¿Qué es lo que se debe hacer para diseñar un nudo? Bueno, aquí yo les detallo un procedimiento que es el que yo sigo, el que creo que es un procedimiento conveniente, y tengo como primer punto que se dimensionen los miembros según los requisitos de anclaje. Este sería un punto. Las varillas longitudinales que vienen de la viga van a tener que diseñarse por los requisitos de anclaje. Entonces deben cumplir estas longitudes de desarrollo, longitudes de anclaje. Como punto número 2, tenemos que proporcionar una resistencia a la flexión adecuada de las columnas. Es decir, que las rótulas plásticas se produzcan en las vigas, como nos mencionaban en la presentación anterior, que es una filosofía de diseño que estamos implementando, que se ha venido implementando durante mucho tiempo. Como tercer punto, tenemos que se determinen las demandas de fuerza cortante para el nudo. Este es un punto también muy importante. El siguiente punto, diría yo, que se determine el área efectiva de corte del nudo. Como quinto punto, proporcionar un refuerzo transversal para este corte. Y el sexto punto, muy importante, es el detallamiento. El detallamiento nos va a permitir cumplir todos estos criterios que tenemos acá, y vamos a tocar todos estos temas a mayor profundidad. Como primer punto les dije que tienen que basarse en la profundidad, en el anclaje y la resistencia a la flexión. El tamaño basado en el anclaje, vamos a tener la comparación de los códigos. El ACI está en la parte izquierda, los dos códigos ACI, el ACI 352R y el 31814 o el 31819, que es la nueva versión. Tenemos el Eurocódigo 18 y el código neozelandés en la parte derecha. La primera parte de la tabla tenemos HC, que sería la profundidad de la columna para un nudo interior. El código, el ACI 352, nos dice simplemente que este código nos va a dar, está en función del diámetro de la varilla.
y tiene que ser mayor, esta relación de HC sobre DB debe ser mayor o igual a 20. Eso es lo único que nos dice, es muy simple esta ecuación y muy directo de aplicar. ¿Qué nos dice el código europeo? El código europeo tiene una fórmula mucho más compleja. En este código europeo vamos a ver que la profundidad, el dBl, el diámetro de la varilla y el HC, que es la profundidad de la columna, va a estar en función de muchos parámetros. Parámetros tales como la resistencia a tensión del hormigón. Vamos a tener parámetros de refuerzo y vamos a tener parámetros que tienen que ver con la carga axial, este BD. Tenemos, mientras tanto, el código neozelandés también tiene una fórmula un poco más compleja, también tiene parámetros que están básicamente en función de la resistencia del hormigón y la resistencia del acero. Eso para un nudo interior. Tenemos para un nudo exterior, tenemos que cumplir estas longitudes de desarrollo. Esto es para el código del ACI 352 y el ACI 318. De la misma manera, estamos considerando en la parte del Eurocódigo 8, tenemos una carga axial, que es este BD, y aquí en el código neozelandés vamos a ver que está en función del diámetro de la varilla y las resistencias del acero y del hormigón. Tengan en cuenta que esto es una tabla resumen y vamos a ver más a profundidad esto y con gráficos para que queden claro, un poco más claro estas ecuaciones. Tenemos el punto este de columna fuerte, viga débil, que es igual a 6/5, ¿se acuerdan? En el ACI 1.2, eso es lo que nos dice el ACI. Lo mismo pasa, es el mismo escenario para el código europeo, es 1.2. Mientras que para el código neozelandés, esto es completamente diferente. El código neozelandés dice que esta relación entre columna fuerte, viga débil, debe estar entre 1.47 y 1.58. Y esto depende mucho del grado de refuerzo del acero. Entonces, mientras ustedes tengan diferentes tipos de acero, van a tener un tipo diferente de relación de columna fuerte, viga débil. Tengan claro que el ACI considera tres tipos de nudos. Tiene un nudo interior, un nudo exterior y un nudo de esquina. Eso para los códigos europeo y el neozelandés sería solo los dos primeros, el código interior y el exterior, solo consideran esos dos. Teniendo claro esto, pasemos al siguiente punto. Tenemos la profundidad del miembro para un nudo interior. ¿Qué pasa si es que cambiamos la varilla, el diámetro de la varilla y vemos cómo cambia la profundidad de esta columna? O sea, como les explicaba, la profundidad de la columna, el espesor de la columna va a depender del diámetro de la varilla, como vimos en el código ACI. Entonces aquí tenemos un gráfico de cuál sería la profundidad de la columna si nosotros cambiamos el diámetro de la varilla. Vemos que el código que está de color tomate es el código ACI y el código europeo es el que está un color un poco más oscuro. Tenemos para estos parámetros los que están en la parte izquierda y tenemos unos comentarios. Los comentarios dicen que según las necesidades de resistencia del nudo, la longitud de desarrollo está limitada por la relación mayor diámetro de la barra, profundidad del miembro, que sería HC de nuestra columna. Tenemos que este límite, el dB sobre HC, proporciona un control de deslizamiento de las barras de vigas y columnas a través de la junta, del nudo. ¿Qué es lo que se busca evitar? Se busca evitar que no se produzca un deslizamiento de estas barras. Es algo muy lógico, no se quiere esto dentro del nudo. Y los códigos tienen en cuenta el endurecimiento por deformación del acero. Vemos aquí simplemente usando las fórmulas anteriores que les he dado, que el código europeo es un poco más estricto que el código ACI si les comparamos entre los dos códigos, para estos parámetros de acá, poniendo un ejemplo para que tengan una idea. Ahora, ¿qué es lo que pasa si es que cambiamos la carga axial?
¿Ustedes creen que la carga axial influye en el comportamiento del nudo? Pues hay investigaciones desde el año de 1990 en el que León muestra que los esfuerzos constantes altos y valores bajos de la relación entre la resistencia a la flexión de la columna viga requieren de longitudes de desarrollo más largas. Ahora vamos a la parte de carga axial. Paulet y Priestley en 1992 muestran que la carga axial de compresión mejora el confinamiento y la adherencia del nudo. Es decir, que esta carga axial estuviera ayudando al confinamiento de este nudo. El ACI tiene una relación constante, no considera esta carga axial, mientras que el Código Europeo toma en cuenta la contribución de la carga axial, la resistencia del material y este ratio de compresión y tensión del refuerzo del acero. Vemos que en el gráfico, la parte naranja, tenemos que es el código ACI y tenemos un valor constante. Mientras que tenemos que este valor va disminuyendo mientras tenemos un porcentaje mayor de carga axial. Desde el 10% de la capacidad de la columna hasta un 40%. Vemos cómo la carga axial está ayudando para disminuir esta profundidad de la columna. Para un nudo exterior, ¿qué consideran como sección crítica? Los tres códigos que estamos considerando aquí tienen consideraciones diferentes para la sección crítica. ¿Pero qué es la sección crítica? La sección crítica en un nudo exterior es la sección donde la longitud de desarrollo se considera efectiva y no se ve afectada por el yield penetration y el deterioro de la junta. Es decir, la zona donde está actuando los esfuerzos, donde no hay esfuerzos plásticos, sino está dentro del rango elástico. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen los códigos? Vamos, en la tabla de la derecha, como pueden ver aquí, el ACI considera la sección crítica, que es la segunda columna, que está en la cara de la columna. Es decir, si vemos en la imagen de acá a la izquierda, directamente la cara de la columna sería el extremo derecho de la columna. Esa sería la sección crítica para el ACI. Mientras que para el código neozelandés dice que esta sección crítica está, que es el mínimo de HC sobre 2 o 8 veces el diámetro. Es decir, desde la parte exterior, desde la cara de la columna hacia la izquierda, considera una distancia de H sobre 2 o 8 veces el diámetro. Eso es bastante estricto. La zona crítica la está considerando dentro de la columna. Mientras que tanto el Código Europeo considera que esto está a 5 veces el diámetro de la varilla. Desde este punto se debe considerar la longitud de desarrollo. Por eso es importante esto. Por eso digo, el ACI es mucho más permisivo en esta parte, porque estaría considerando una longitud de desarrollo desde un punto más lejano, dando una posibilidad que la columna sea mucho más esbelta, digamos, en este caso. Entonces, desde esta sección crítica se debe considerar la longitud de desarrollo. Otro punto importante que se debe considerar aquí es el tail, la cola, este gancho de acá, ¿cuánto debe extenderse? Según los códigos dicen que el ACI y el código neozelandés tienen que extenderse a una longitud de 12 veces el diámetro de la varilla. En eso coinciden. Mientras tanto, el código europeo dice que esto es 10 veces el diámetro de la varilla. Bueno, ahora, si vamos a ver la profundidad del elemento de un nudo exterior, vemos esta comparación de los dos códigos, el código europeo y el código ACI. Vemos que el ACI da una profundidad de una columna alrededor de 19 veces el diámetro de la varilla. Mientras tanto, el código europeo da una profundidad de la columna de alrededor de 22 veces el diámetro de la varilla. Entonces, hay una similitud entre estos dos. Esta fue la misma imagen que se presentó que se mostró en la presentación anterior, y es importante que
que la tomemos en cuenta. La resistencia a la flexión de las columnas. Todos los códigos están destinados a producir rótulas plásticas en las vigas. Estos reducen la probabilidad de mecanismos de falla en pisos. Los códigos consideran la resistencia a la flexión de la columna influenciada por la carga axial, que resulta en una resistencia mínima a la flexión. Es decir, tomando esta carga axial, toman la influencia de esta carga axial para obtener una resistencia mínima a la flexión de la columna. El comportamiento de la izquierda, como pueden ver, tenemos las rótulas plásticas en las vigas, es el comportamiento deseado de una estructura, mientras que esto sería una falla local. Tendríamos unas rótulas plásticas en la columna, y esto es lo que se debe evitar en nuestros diseños. Ahora, veamos qué nos dice el código neozelandés con respecto a esto. Es muy interesante lo que plantean ellos. Y es que el código neozelandés viene dado por un factor de sobreresistencia que puede tomarse como 1.47 para acero del grado 300. Esto sería, bueno, en unidades americanas, unidades internacionales 42 KSI y 1.49 para el grado 500. Y es una función de las acciones de sobreresistencia en regiones plásticas potenciales, determinadas asumiendo la sección transversal del miembro 1 y la sobreresistencia del material. Tenemos que considerar estos dos factores, los neozelandeses. Toman este factor, el phi, que está en función de la resistencia del acero, que sería 1.25 para el grado 300 y 1.35 para el grado 500. Y tenemos este factor que si vemos en el código neozelandés, el 2.3.22, tenemos los factores de reducción. Para flexión sería igual a 0.85. Entonces, para obtener este factor de 1.47 y 1.59, simplemente dividimos este 1.25 para 0.85. Igualmente para el grado 500 de acero. Entonces, vemos esto que tenemos estos factores y procedamos, veamos qué es lo que pasa con los demás códigos. En la parte izquierda les muestro el código ACI, el 352, el R02 y el 31819, el último código que salió el año anterior. Tenemos que el ACI 352, una novedad importante que usa este código, para la resistencia a la flexión de la viga debe tomarse considerando el refuerzo de la losa dentro de un ancho efectivo del ala que es igual a BE. Esto nos dice este código, el 352. Y de igual manera que el ACI, el 31819, nos dice que los momentos de flexión de la columna deben ser mayores a 1.2 veces la suma de los momentos en las vigas. El ACI 31819. El 31819 añadió un nuevo punto, el 18.7.3.1, y nos dice que las columnas deben satisfacer estas condiciones, excepto en las condiciones cuando sean unas columnas de último piso, por ejemplo, cuando no haya una columna que continúe, una columna discontinua. Y también tenemos que no es necesario cumplir esto cuando la carga axial de compresión es menor al 10%. Siempre y cuando se cumplan estas dos condiciones, nosotros estamos exceptuando de cumplir este parámetro. Tenemos de la misma manera que el 352, tenemos que los momentos de la columna deben ser mayores a 1.2 los momentos de la viga. Eso es lo que nos dice nuestro código ACI y en lo que se basa nuestra NEC. Nuestra NEC es una copia directa del código ACI. Ahora, si vamos al Eurocódigo 8, tenemos que este usa un factor de 1.2, el cual es menor al código también neozelandés. Pero, ¿qué es lo que nos dicen las investigaciones? ¿Cómo sabemos cuál es el código que se aproxima mucho más a esta realidad? Tenemos que una investigación de Paulet and Priestley en 1992, que es
fueron los fundadores del comportamiento del hormigón armado, muestran que la amplificación dinámica de los momentos de la columna, derivado de las fuerzas estáticas laterales, es probable en modos más altos y está representado por 1.4 para marcos unidireccionales. Si tenemos que esta investigación muestra que este 1.4, esta amplificación de momentos resulta igual a 1.4, tenemos que el código neozelandés está mucho más cerca de esta investigación dada por Pauling and Priestley. Entonces, podemos concluir directamente que el código neozelandés es el que más se acerca a las investigaciones que se han hecho. Ahora, el siguiente punto que les dije, un punto importante es la demanda de la fuerza constante. Para la demanda de la fuerza constante, ustedes necesitan sacar el constante en la columna, el constante que está actuando en la columna. Vemos unos gráficos, el gráfico A, el B, el C y el último en la parte de acá. Comenzamos por el A, tenemos las vigas. Si separamos, hacemos un corte en las vigas y tenemos una carga uniformemente distribuida, tenemos las fuerzas constantes a los extremos y tenemos unos momentos en los extremos de las vigas. Si graficamos esto en la columna, pasamos estos esfuerzos a la columna, vamos a tener estas fuerzas constantes, vamos a tener una fuerza constante de la columna y vamos a tener esta longitud LC. Tenemos el constante en la columna. Para obtener este constante en la columna tenemos que sacar un equilibrio de momentos, podemos sacarle en función a la base, y eso es lo que está sacado en esta fórmula de acá, en la parte C, el constante de la columna. Tenemos esta fórmula directamente por la relación de momentos de acá, y si hacemos un corte directamente en el centro del nudo, tenemos que este constante resistido, tenemos que es la suma del aporte del acero TS1 y TS2, menos el valor del constante de la columna. Ahora, ¿cómo se resiste esta fuerza constante del nudo? En base a investigaciones, igual, ahora tenemos una investigación de Pauling en 1978, donde se comenzaron a estudiar por primera vez el comportamiento de los nudos. Tenemos que esta fuerza constante que está resistiendo el nudo tiene dos mecanismos para la resistencia. El primer mecanismo, como vemos en la parte izquierda, es la foto, el A. Tenemos un puntal diagonal. Tenemos que las fuerzas que vienen de los extremos, como pueden ver acá, en los extremos de la columna y la viga, vienen horizontal y verticalmente, producen una diagonal en tensión. Y esta diagonal en tensión es lo que produce también resiste el corte. Esto se llama, en inglés se llama strut mechanism. Y bueno, traducido al español sería el puntal de hormigón diagonal. Y en la parte derecha tenemos el siguiente mecanismo que es resistido. Tenemos esta zona del nudo que está confinado. Tenemos las cargas axiales en la parte inferior y en la parte superior y tenemos fuerzas constantes en los extremos de esta área confinada. Y esto se llama, lo llamamos truss mechanism. Estos dos códigos, el código ACI y el código europeo, asumen que el constante es resistido por el puntal de hormigón diagonal, es decir, por el método de la izquierda, mientras que el código neozelandés asume que el constante del nudo es resistido por los dos mecanismos, por el mecanismo del puntal 1 y por el truss mechanism número 2. Entonces, tienen diferentes criterios del ACI y el código europeo. En esta parte no asumen el aporte de la parte derecha. Eso es lo que les puedo decir en la parte de constante. Y ahora, para resistir este constante necesitamos un área efectiva del nudo. Esta área efectiva del nudo igual tiene diferentes consideraciones para los diferentes códigos. El cortante es resistido por el área efectiva del nudo, como les decía. La profundidad del nudo es tomada igual a la profundidad de la columna HC.
el ancho del nudo, este valor BJ, como pueden ver en la imagen, en la parte de acá, en la superior derecha, este BJ es el área efectiva del nudo. Eso es lo importante, lo que tienen que sacar de esta parte, de esta presentación. Este BJ tiene diferentes consideraciones. Veamos qué nos dice. Para el código ACI, este sería el mínimo de los valores del ancho de la columna y de la viga dividido para 2. BW también lo podemos ver, es el ancho de la viga. M sería acá, es un parámetro que tiene que ver con la pendiente que está aplicada a la carga constante. En nuestro caso no aplicaría, pero este HC sería la profundidad de la columna. Tenemos que la ACI 31819 también tiene otras dos consideraciones. Este valor de X sería la distancia entre el extremo de la viga hacia el extremo de la columna. Mientras que el código europeo tiene unas consideraciones también diferentes para esta parte de acá, que sería el mínimo de BC o BW más 0.5 HC. Tenemos estas fórmulas que pueden ir viendo acá en la figura, todas están explicadas, pero vemos que tienen diferentes consideraciones para las diferentes áreas efectivas del nudo. Ahora, nuestro ACI para obtener este constante nominal, ¿qué es lo que nos dice? La filosofía de diseño del ACI es que durante el terremoto anticipado, el nudo pueda resistir las fuerzas constantes específicas. Y esto se da si el hormigón dentro del nudo está adecuadamente confinado. Entonces, toda la filosofía de diseño del ACI está basado en que el nudo esté confinado. Si el nudo está confinado, adecuadamente confinado, y ponen refuerzo transversal, ponen varillas longitudinales, todo para que esté confinado. Entonces, si este nudo está confinado, va a resistir este constante nominal. Y este constante nominal nos da por una fórmula. Para megapascales tenemos que es igual a 0.083. Está en función de la resistencia del hormigón y estos parámetros de las dimensiones del hormigón. Tenemos, mientras tanto, el código europeo, el constante nominal, nos dice, la compresión diagonal introducida por el mecanismo de puntal no debe exceder la resistencia a compresión del hormigón, en presencia de las deformaciones transversales de tensión. Teniendo en cuenta esta compresión diagonal, tenemos una fórmula. Esta fórmula que nos da el código europeo se basa en el AS1, AS2, que sería el área de acero de la viga en la parte superior, y inferior de la viga, me parece. El BC sería la fuerza constante de la columna en la parte superior del nudo. Esta fuerza constante nominal no debe exceder esta fórmula de acá. Y esta fórmula que está acá en la parte inferior izquierda tiene un parámetro que es muy curioso, que es este BD. Este BD depende de la carga axial. Aquí dice carga nominada axial en la columna en la parte superior del nudo. Entonces, tiene un límite para este constante nominal dado por esta fórmula de acá. Tenemos ahora el siguiente punto, el efecto de la resistencia a la compresión del hormigón sobre el esfuerzo constante nominal. Si cambiamos la resistencia del hormigón, vemos que el constante nominal va a ir cambiando. El código ACI tenemos un menor constante nominal, como pueden ver en ambas imágenes. Mientras que el código europeo nos está dando una fuerza, un constante nominal mucho mayor si cambiamos la resistencia del hormigón. Ahora, el siguiente punto, como les decía ya de los últimos puntos, es el refuerzo constante horizontal. ¿Qué nos dice el ACI 352 del R02? El R02 nos dice que el ACI recomienda el refuerzo para confinar el núcleo del nudo y mantener la capacidad de carga axial de la columna después del spalling.
Spalling se refiere a la parte del desprendimiento del hormigón luego de que se producen cargas, por ejemplo, por sismo. eh, eh, entonces, este desprendimiento del hormigón, nos quedaríamos solo con el núcleo. Y el otro punto a considerar es evitar el pandeo de las vallas longitudinales. Entonces, el ACI, ¿qué es lo que nos da? Nos da una fórmula de cuánto acero horizontal deberíamos colocar. Nos da una fórmula acá que depende del espaciamiento, de las dimensiones y de la resistencia de los materiales y las áreas. Esto no debe ser menor o igual a esta fórmula de acá, que igual está en función de los mismos parámetros. En cambio, ¿qué nos dice el código neozelandés? El código neozelandés está basado en la prevención de fallas prematuras del nudo y en un control efectivo de una posible falla de tensión, que se extiende desde una esquina hasta el borde diagonalmente opuesto del nudo. Como les mostraba en la primera parte, los mecanismos donde se resisten la carga constante. Entonces, es esto lo que les estoy diciendo. El código neozelandés considera la contribución de la losa y establece estribos para cruzar una potencial falla diagonal. Para un nudo interior, nos da esta fórmula de aquí. Y es importante también que el código neozelandés considera el efecto de la carga axial con este parámetro alfa. Este parámetro alfa que está dentro de esta área del acero horizontal. Este alfa viene dado por este NO, que sería el parámetro de la carga axial, y este CJ, que es para cargas, para marcos en un solo sentido. Eso es lo que nos dice el código neozelandés. ¿Qué nos dice el código europeo? El código europeo 8 nos dice que se debe proporcionar un adecuado confinamiento del nudo, al igual que el ACI, para limitar el esfuerzo de tensión diagonal máximo en el hormigón. De tal manera que, y nos da una relación, nos dice que este acero ASH es el acero de refuerzo horizontal, va a estar en función de unos parámetros que serían la resistencia tenemos en la parte de acá, está en función de la carga axial, este BD, está en función de parámetros de la resistencia de los materiales, como es el FC, FCT, que sería a tensión, y el FIE también del acero. Entonces, tenemos también un factor que se debe, un sobre refuerzo debido a strength hardening en la parte de la curvatura del acero, del esfuerzo de formación, que tiene que ser mayor o igual a 1.2. Bueno, ya en las últimas diapositivas tenemos un nudo interior y tenemos el efecto de la resistencia del hormigón en el diseño del refuerzo constante en un nudo interior. Si cambiamos, vemos en la imagen, si cambiamos el valor de la fuerza del hormigón, tenemos que un valor de refuerzo de constante. Vemos que exponencialmente, mientras que en el código europeo este se mantiene constante. Podemos ver el siguiente punto, que es el refuerzo de constante vertical. El refuerzo de constante vertical se espera que sea proporcionado por las varillas de las columnas intermedias. Es decir, también este constante vertical está dado por las varillas longitudinales de la columna. El código europeo estima que el refuerzo constante vertical sea en proporción del refuerzo constante horizontal. ¿Qué nos dice en cambio el ACI para el refuerzo constante vertical? Nos dice que el refuerzo vertical mejora el confinamiento del núcleo y retrasa el deterioro de la resistencia del nudo. Del esfuerzo longitudinal mejora el confinamiento y la resistencia del nudo. El ACI requiere un mínimo de una varilla intermedia vertical de refuerzo y dice que el espaciamiento de esta varilla no debe exceder a estos tres parámetros. Para un nudo de una esquina, como pueden ver en la imagen de la derecha,
Los estribos verticales deben satisfacer a esta fórmula de ASH, y el centro con centro de las varillas no deben exceder estas tres distancias. En cambio, el código europeo usa una relación mucho más sencilla. Nos dice simplemente que el acero vertical debe ser en función del acero horizontal, y este debe ser igual a 2/3 del acero horizontal. Es mucho más simple esa parte de acá del código europeo. Ahora, ¿por qué es importante? Como último punto, yo les mencioné como el punto sexto, que es importante el detallamiento del refuerzo constante. Es importante porque proporciona confinamiento, evita fallas de pandeo de las varillas de la columna después del desprendimiento del hormigón. Los tres códigos tienen un factor de reducción igual a 0.5 si el nudo está confinado en los 4 lados y tienen vigas que tienen al menos 3/4 de la dimensión perpendicular de la columna. Los tails, los ganchos estos ganchos, como pueden ver en la imagen del centro, tienen que mirar hacia el interior del nudo. Esto es importante para todos sus diseños cuando vayan a hacer sus diseños estructurales. Estos ganchos de acá deben ir para la parte interior y deben cumplir esta longitud de desarrollo y también la longitud del gancho, igual a 12 veces el diámetro de la varilla. Esto para promover el desarrollo de un puntal de compresión diagonal dentro del nudo, que es el principal mecanismo de resistencia. Como último punto tenemos que mejorar la fuerza de anclaje y truss mechanism. Tenemos ahora otro punto importante que es el detallamiento del refuerzo cortante. El ACI es mucho más flexible en esta parte. El ACI, como pueden ver en la parte del centro, de la parte izquierda, tenemos que esto es le llamamos un crusty en inglés, y esto nos permite el código ACI que un gancho sea 90 grados y el otro sea igual a 135 grados. Pero recomienda que ambos sean a 135 grados. El código europeo y el código neozelandés no permiten esto. Simplemente dicen que este detallamiento debe ser igual a 135 grados en ambos casos. Y ahí tienen que ver en la construcción cómo logran hacer esto de acá. Como conclusiones, el punto final de mi presentación. Como punto número 1, les puedo decir que son muy deseables las longitudes de desarrollo más largas, particularmente y muy importante cuando los efectos, cuando se combinan los esfuerzos constantes altos y valores bajos de relaciones de flexión columna-viga. Es decir, cuando columna fuerte, viga débil no tiene valores tan altos como en el código neozelandés, por ejemplo, de 1/4. El anclaje es importante para evitar el deslizamiento en el nudo y una falla prematura. Es decir, estamos tratando de evitar que las varillas no se desprendan dentro de la columna. Comparando, el código ACI requiere una profundidad de columna mucho menor para la condición de anclaje, mientras que el código europeo tiene en efecto la carga axial de la columna para calcular esta profundidad de la columna. Esto es importante que ambos códigos, el código neozelandés y el europeo, consideran la carga axial. Se tiene la intención de producir como tercer punto rótulas plásticas de flexión en las vigas, y es lo que nos mencionaban en la presentación anterior el ingeniero Pablo, y esto con el fin de reducir la probabilidad de formar un mecanismo de piso. En el código europeo y en el código ACI se requiere una resistencia a flexión similar de las columnas, mientras que en el código neozelandés es mucho más estricto, con 1.47 y 1.58. Por lo que el anclaje dentro del código neozelandés generalmente ya se satisface cuando se verifica la flexión. Como cuarto punto, tenemos que el refuerzo constante para asegurar truss mechanism y la prevención de fallas prematuras de anclaje, según los diferentes códigos, es proporcional en el código ACI, a la resistencia del hormigón, en el código neozelandés al nivel de constante nominal, y en el código europeo es proporcional al refuerzo constante para confinar el nudo. El punto número 5 que tengo acá como una conclusión sería
que el refuerzo vertical es función del refuerzo horizontal para el código europeo. Esto que estábamos viendo, que el código europeo decía que es igual a 2/3 del acero horizontal. El refuerzo vertical consta de las varillas longitudinales intermedias, lo que mejora el confinamiento del núcleo. Esto es lo que nos decía el ACI. Mientras requería siempre una varilla intermedia, el ACI decía que mientras más varillas intermedias se tenga, mejor confinamiento del núcleo se va a tener. Y esa era la filosofía de diseño del ACI. Como punto número 8, tenemos que el detallamiento debe promover el desarrollo de un puntal de compresión diagonal dentro del nudo y el confinamiento del núcleo. Tenemos esta parte importante del detallamiento, que el ACI permite un doblez de 90 grados para los crusties, pero recomienda un doblez de 135 grados para los códigos, pero recomienda el doblez de 135 grados. Mientras que los códigos neozelandés y el europeo permiten solamente este doblez de 135 grados. Ustedes se preguntarán por qué hay tantas diferencias en los tres códigos. Son tres códigos muy grandes usados por la mayor parte de la población a nivel mundial para la parte de la construcción. Y bueno, esto es un criterio personal, pero yo creo que esto se debe porque no es mucho tiempo que se ha investigado esto de acá. La primera investigación que he visto esto va por allá por los años 70. Entonces, no ha habido un consenso para llegar a un código que tenga los mismos parámetros. Con eso doy por terminada mi presentación con mis conclusiones y doy paso a cualquier inquietud o pregunta que tenga el público. Agradecemos la participación del máster Juan Pablo Mendieta y damos paso a la ronda de preguntas. Por favor, que las preguntas sean escritas en la sección preguntas y respuestas. Bueno, como quien esperamos las preguntas, me pareció muy interesante el tema de la mampostería que tocaban en el tema anterior, en la presentación anterior. Y para que les quede claro, para la mampostería hay dos tipos de mampostería. Tenemos una mampostería que está participando dentro de la estructura y otra mampostería que no está participando, como mencionaba el ingeniero Pablo. Creo que tal vez llegó alguna pregunta. Sí, yo le leo, ingeniero. Para diseñar en un software sobre el tipo de anclaje, ¿en qué caso el concreto estaría bien representarlo como una conexión sin espacio para la longitud de desarrollo? ¿Representaría un apoyo fijo? A ver, voy a leer de nuevo la pregunta que no le entendí muy bien. Para el diseño de un software sobre el tipo de anclaje, en este caso el concreto, ¿estaría bien representarlo como una conexión sin espacio para la longitud de desarrollo representaría un apoyo fijo? Eh, mm, ¿Me puedes ayudar interpretando la pregunta? No la entiendo muy bien. Eh, No sé si la persona que hizo esta pregunta pueda formular de mejor forma. ¿O qué es lo que le entiendes tú, por ejemplo? Bueno, en todo caso, continuamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál de estas normas considera que podría ajustarse más a nuestra realidad, tomando en cuenta sobre todo la zona sísmica en la que nuestro país se encuentra? ¿O se podría utilizar una combinación de criterios? Yo creo que la norma ecuatoriana de la construcción debe darse a investigaciones que hagamos en nuestro medio para nuestros terremotos. Sin embargo, viendo todos estos parámetros que revisamos en la parte anterior, creo que el código neozelandés se acerca mucho más a la realidad de lo que está pasando en los sismos. Entonces, me iría por el lado del código neozelandés.
Eh, Tenemos que los códigos que usa el ACI, los sismos que se ha basado el código ACI, son sismos muy diferentes a los que tenemos acá en la parte de América del Sur. Eh, entonces, creo que me iría para el código neozelandés. Sin embargo, tomaría criterios de todos los códigos, porque eh, todos tienen criterios válidos, y podríamos aplicarlos a nuestra normativa. Tenemos la siguiente pregunta. Al usar el término dB de varillas, ¿se considera como el diámetro mayor o menor a la de varillas o es un término para un promedio de diámetros de varillas? El término dB que les mostraba en la relación de la profundidad de la columna sobre dB, siempre se usa la varilla de mayor diámetro. Esto nos daría eh, para el caso de diseño en la fórmula que les mostré. Entonces sería el diámetro mayor. La siguiente pregunta. ¿Cómo validar los diseños en nuestro país aplicando códigos extranjeros? Directamente lo que tenemos que hacer en Ecuador es cumplir la normativa local, la NEC, y lo que nos va a redirigir la NEC es al código ACI. Sin embargo, si es que tú quieres aplicar un código extranjero, tienes que igual, por ejemplo, estás cumpliendo el código europeo, igual tienes que cumplir la NEC. Nada te exime que dejes de cumplir la NEC. Entonces, en nuestro medio directamente deberíamos cumplir esos dos códigos, el ACI y la NEC. Muchas gracias por la intervención de todos los compañeros. Muchas gracias, muy buenas las preguntas que han hecho. Espero que tengan una idea más clara de lo que se hace en otros países. Muchas gracias. La carrera de Ingeniería Civil United Association of Civil Engineers Student Chapter otorga un reconocimiento por su participación como ponente al Magíster Juan Mendieta. En la jornada de conferencia UNACE Full Day Estructura, desarrollado con el fin de incentivar, actualizar e innovar el conocimiento de los futuros profesionales del país, trabajando en conjunto por el desarrollo y crecimiento profesional de nuestros estudiantes. Agradecemos nuevamente por su colaboración y asistencia a todos los presentes. Un excelente día y les esperamos en la jornada de la tarde. Muchas gracias. Muchas gracias. En este momento